Emisora Dina de Mérida presenta Conversando con Paula. Conversando con Paula. Bienvenidos al programa Conversando con Paula. Recuerden nuestros números telefónicos y nuestras redes sociales. Seguimos en el mes rosa. Hoy como invitados, por tercera vez consecutiva que ustedes asisten y nos apoyan en este mes rosa sobre la prevención del cáncer de mama, tenemos al doctor Julio César Lacruz y la doctora Moraima Márquez. Recordemos que el doctor Julio César Lacruz es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de los Andes, diplomado en ginecología oncológica del antiguo Hospital Oncológico Padre Machado, Caracas, Venezuela, magíster en cenología y patología mamaria de la Universidad de Barcelona, España, y además también tiene el doctorado en ciencias médicas, mención patología mamaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. La doctora Moraima Márquez, también especialista de ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad de los Andes, también tiene la especialidad de ginecología oncológica, egresada de los servicios oncológicos hospitalarios del Seguro Social, antiguo Hospital Oncológico Padre Machado, ambos adjuntos del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de los Andes. Muchas gracias y bienvenido al programa Conversando con Paula. Doctores. Bueno, ante todo agradecida con la invitación en el mes de la concientización y prevención del cáncer de mama. Esperamos que todas estas entrevistas que han hecho, que los felicito, contribuyan a que nuestras mujeres cada día tomen mayor conciencia y prevención ante esta enfermedad. Así es, doctor. Sí. Bueno, como lo comenta mi esposa, en su antesala, el mes rosa, el mes de la prevención para atacar este gran flagelo que ataca a todas nuestras mujeres. No hay una persona que no tenga un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, un vecino que no esté afectado de cáncer de mama. Y este es nuestro objetivo, incentivar a las mujeres a que tienen el riesgo de tener esta enfermedad. Sí, señor. Hoy, el tema de hoy son sobre las lesiones subclínicas en la mama. ¿Cuáles son las lesiones subclínicas en la mama? Importante pregunta, ¿verdad? Porque muchas personas, e inclusive del sector salud, desconocen, ¿verdad?, la importancia que es detectar estas lesiones subclínicas. Estas lesiones subclínicas no se palpan, no se tocan. Y una de las formas de saber y darle el diagnóstico es a través de los estudios de imagen, ¿verdad? Siempre he dicho que la mama ha sido la más beneficiada de todos los órganos del cuerpo, a través del siglo XX, de los adelantos de todo lo que ha sido la tecnología para el diagnóstico, tratamiento, el estudio, el comportamiento de las células malignas, ¿no? Hay tumores que tienen 2 o 3 milímetros y son tan agresivos porque tienen una carga tumoral alta y dan metástasis. En cambio, hay tumores grandes de 5, 7 centímetros, pues tienen una carga tumoral baja y no producen metástasis, es decir, siembran células fuera del sitio, en este caso la mama. Entonces las lesiones subclínicas las hay proliferativas, las hay no proliferativas y las hay ya las con atipia y sin atipia. Esa sería la clasificación. Sí, esa es la clasificación, ¿no? Entonces, por lo menos las lesiones no proliferativas son las más sencillas y que generalmente muchas de las pacientes o mujeres las tienen. Son los quistes simples, los fibroadenomas, que no son agresivos, al menos que tengan factores de riesgo que hagan peso, que estas células malignas se alteren y se multipliquen y den las células malignas. ¿Y eso es lo que nosotros llamamos condición fibroquística mamaria o antiguamente se llamaba Eso así? porque tiene las dos cosas. Tiene condición fibro porque es tejido y quiste, que son lesiones con líquido. Son quistes.
Y entonces, pero fíjese lo importante que usted está diciendo, dice que no se palpan, pero a veces nosotros cuando estamos haciendo el examen físico a los pacientes palpamos esa condición fibroquística mamaria, pero cuando estamos haciendo el examen a veces no se palpan. No se toca, no. Es importante que el médico cuando tiene una paciente, la relación médico-paciente es el interrogatorio y captar los factores de riesgo que tenga esta paciente. Ya se han hablado en temas anteriores sobre los factores de riesgo, ¿no? Si esta paciente tiene factores de riesgo, ¿verdad? Y no tiene nada, entonces hay que hacer estudios más especializados. Por eso solicitamos entonces estudios de detención. Estudios de detención de imágenes y para ver. Importante saber, el médico que tiene que saber interpretar estos estudios, porque de nada lo solicita y dice que salió bien, pero si tiene factores de riesgo hay que pensar más. El médico oncólogo o los que están formados en esta parte, hay un viejo proverbio muy antiguo y muy sabio que dice: piensa mal y acertarás. Hablamos que tenemos que pensar mal, piensa mal para nosotros llegar y acertar, porque tenemos que saber los factores, interrogar los factores de riesgo a estas pacientes. Ahora, doctor, ¿cuáles son los estudios que se realizan para detectar estas lesiones subclínicas? Este es un tema que en verdad le toca a los imagenólogos, pero lo que tratamos la mama tenemos que tener conocimiento e interpretación de estos estudios, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, tanto de pre como posgrado, que una lesión no nace mala, una lesión nace de algo bueno que va teniendo cambio a través del tiempo por los factores externos o internos de esa paciente hasta ser mala. Y no vamos a esperar a que sea mala para diagnosticarla. Y por eso es que estos estudios hay que saberlos interpretar. Si hay una imagen que se da por mamografía, y en este caso la mejor estudio de la mamografía tiene que ser digital, no analógica. Y esta nos da una imagen que no se toca, puede ser un área de distorsión, puede ser microcalcificaciones, puede ser una lesión pequeña, pero es irregular. Entonces el médico tiene que indicar que hay una sospecha por esta imagen. Y el estudio que nos va a dar la certeza va a ser un estudio histológico a través de un procedimiento que le llamamos biopsia Trucup. Si esta mama es muy densa, entonces hay un estudio complementario que es la ecografía. Entonces la ecografía va a estudiar todas las partes blandas de la mama, incluyendo las lesiones que se encuentran ahí. Estas lesiones tienen sus características de benignidad y tiene sus características de malignidad que el médico tiene que saber interpretarlas, ¿no? Decir, mire, hay baja sospecha de malignidad o es clínicamente y imagenológicamente benigna, y si tiene factores de riesgo, entonces dice, bueno, vamos a observarla 3 meses y si hay algún cambio hay que actuar desde el punto de vista con biópsico para saber este tipo de tejido y darle nombre y apellido a esa lesión. O sea que esa biopsia con Trucup no se le hace a todo el mundo. No se le hace a todo el mundo. Ok, y en los que se deja en observación también solamente a ciertas y determinadas lesiones. Eso es correcto. Usted me estaba hablando de 1 milímetros, 4, 6, 7. ¿Qué tamaño tiene que tener para hacer esa biopsia Trucup? No, puede ser cualquier tamaño. Cualquiera. ¿Verdad? Pero si tiene las características de malignidad, no hay que esperar que esté grande para estudiarla. Hay que estudiarla. Por eso le hablaba en el segmento anterior de que la mama ha sido la más beneficiada de todas adelanto. Antes hablaban era del tamaño tumoral para poder hacer ese procedimiento. Hoy en día, con el estudio de la biología molecular y de la genética, sabemos de la carga tumoral. Okay. Repito, y hago énfasis en eso. Hay tumores muy pequeños, pero con una carga tumoral muy alta que dan metástasis a distancia. Y hay estudios que han demostrado que el ADN tumoral está circulando por el cuerpo y donde hay un, de punto de vista embriológico parecido, ahí se instala.
Por ejemplo, lo que yo sé que en el programa anterior hablaron de los factores de riesgo y sobre todo es la sensibilidad para este programa de las lesiones subclínicas. Entonces, toda persona que tenga factores de riesgo deben ir por ejemplo, a su especialidad, y a esas personas hay que hacerle estos estudios imagenológicos o no. No. Una persona inclusive puede ser ignorante de los factores de riesgo. Recordemos que no todas las mujeres tienen el mismo nivel de educación. Sencillamente, el hecho de ser mujer es el principal factor de riesgo. En nuestro país, como bien se han dicho en programas anteriores y a lo largo de una serie de actividades que hay a nivel nacional y a nivel local, en nuestro país se establece que los estudios imagenológicos deben hacerse a partir de los 35 años. Sobradamente, existen estudios determinados por la Sociedad Venezolana de Mastología que han reportado que Venezuela aporta un 28% de mujeres menores de 40 años que pueden desarrollar cáncer de mama. Estos factores de riesgo pueden ser modificables o no. Hoy día, a nivel internacional, se le está dando un auge a los factores de riesgos ambientales que están aportando estudios muy apartes. Los factores de riesgo modificables, evidentemente, son hábitos, el peso, ¿sí? No puedes modificar tu sexo, sencillamente eres mujer, sin embargo, le puede dar a los hombres. Sabemos que 1 de cada 1000 hombres puede portar esta patología, aunque no tenga un tejido mamario completo. Eso lo han hablado en segmentos, en otros programas también. Pero la mujer, solo por ser mujer, tiene a partir de los 35 años que iniciar su estudio. El estudio consiste en hacer una mastografía digitalizada. Lo ideal es que sea 3D, ¿ok? Ya la era de los estudios analógicos han perdido su aporte, ¿verdad? Y hemos encontrado que la finalidad de hacer una mastografía digitalizada 3D es la búsqueda de la determinación de lesiones subclínicas que sean menores de 3 milímetros. O sea, imagínate a dónde vamos. Exacto. Haz una coma y mídela y verás que ese es el tipo de lesión que queremos encontrar. El ultrasonido es complementario, nunca va a ser sustitutivo del aporte o del estudio Gold Standard que hace una mastografía digitalizada 3D. Acá podemos tener estos estudios 2D, pero ya digitalizados, que dan un mayor aporte. Entonces, siempre buscar que una lesión de 2 centímetros, lo puede determinar cualquier mujer, ¿sí? ¿Ok? Que se toque un bulto en la mama. Doctor, tócate. Sí, pero fíjate que con el tócate también se llegó lejos, porque Venezuela ha establecido que nosotros no hacemos prevención primaria, porque la prevención primaria va en pacientes asintomáticas, ¿sí? Cuando existe la lesión, a través de la mastografía es que nosotros hacemos una prevención secundaria, buscando siempre la detección de lesiones subclínicas o de diagnóstico precoz del cáncer de mama que nos permita dar un tratamiento que garanticemos una sobrevida en nuestras pacientes para disminuir la mortalidad que este flagelo da en nuestras mujeres. Recordemos que hay una diferencia garrafal entre países desarrollados y países subdesarrollados. Que pintemos a Venezuela de países en vías de desarrollo. No, aquí tenemos muy poco aporte tecnológico para los avances reales que ha tenido esta patología. Por lo que usted está diciendo, que es una mamografía 3D y aquí solamente hay 2D. En su mayoría. Existen sitios donde evidentemente, como lo dijo bien el doctor, se requiere de formación. O sea, no solamente que yo soy especialista en imagen, sino que ese imagenólogo tenga formación en mama, porque es otro mundo, ¿ok? Igual el ginecólogo, igual el cirujano oncólogo, igual el cirujano como tal, que diga que se dedica a la mastología, tiene que tener formación en el área de mastología. Sí, muy importante, doctora Moraima. Por eso es que traemos este tema, porque son lesiones subclínicas, porque todo lo que es la prevención ha sido tócate, y estas lesiones no se tocan, y si se tienen estos factores de riesgo, tenemos que saber a quiénes tenemos que se le tiene que indicar estos estudios.
Bueno, esto está muy interesante porque es una detección muy, pero muy anticipada, ¿ok? Porque de así se logra la prevención total. Entonces, doctor, ¿cuáles son los estudios que se solicitan para detectar estas lesiones subclínicas? Los estudios que se solicitan ya están estandarizados, ¿no? Eso, la primera parte es el despistaje o los tamizajes, es a través de la mamografía. Y esta mamografía tiene que ser digital, no analógica. A través del tiempo se han reunido de todos los países, y para mantener un idioma universal, que sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en China, o sea en los países africanos o de habla hispana, es un solo dialecto que se llama la clasificación BIRRAS. La clasificación BIRRAS tiene siete conclusiones que habla de lo que ve, lo que aprecia el imagenólogo en esa pantalla, ¿no? Hablamos de un BIRRAS 0, es que no es concluyente y que tiene que ameritar otros estudios complementarios. Hablamos de un BIRRAS 1, que es una mama sana, que no tiene lesiones de ningún tipo. Hablamos de un BIRRAS 2, que son lesiones benignas, ¿verdad? Hablamos de un BIRRAS 3, que tiene más de una lesión, pero que esta lesión tiene que observarla porque puede haber cambios, aún siendo lesiones altamente benignas, ¿verdad? Y que tiene un porcentaje bajo de un 3% de malinizarse. Esto es debido si tiene factores de riesgo la paciente. Hablamos de un BIRRAS 4 cuando es el dolor de cabeza de los mastólogos, ¿verdad? Porque ahí es donde empiezan a sospechar de que hay algo que no está normal. Y esta se subdivide en 3 categorías. 4A, que hay de un 2 a un 11% de que sea maligna esa lesión. Hay un 4B, que está entre un 11 a un 50% de que esa lesión que está observando le reporte malignidad. Y hay un 4C que va de un 50% a un 95% de que esta lesión sea maligna. Después viene el BIRRAS 5. El BIRRAS 5 es maligno totalmente. Y tenemos el BIRRAS 6, es cuando ya esta lesión ya es conocida porque tiene un estudio previo histológico a través de una biopsia y que es positiva, pero que se realiza en aquellas pacientes que están recibiendo un tratamiento, en este caso neoadjuvancia con quimio, y es para ver la respuesta y se solicita la imagen. Y el médico tiene que estar en la capacidad de colocarle la categoría a cada imagen que tenga, ¿verdad? Okay. El estudio del eco, como lo comentó aquí la doctora Moraima, es complementario y puede confirmar. Cuando hay discordancia entre la mamografía y el eco, y entonces hay otros estudios que ayudan a aclarar la situación. Estos estudios, pues está la 3D, que es la tomosíntesis, y tenemos el estudio de la mamorresonancia, ¿no? Okay. Son muy interesante, doctor, porque es toda una clasificación y ahí sabemos nosotros el riesgo del paciente. ¿Y cuáles son los avances actuales para la detección de esta patología? Siempre la parte científica, ¿verdad? A través de los diferentes países que tienen investigaciones, de ahí es donde salen los premios Nobel. Los premios Nobel no estudian cualquier cosa, ¿no? Estudian la célula y los cambios de la célula, y han conseguido de que las alteraciones celulares van acompañadas de factores externos y externos, y de ahí salió la clasificación molecular, ¿no? Además de eso, también hay otros adelantos, que es la parte de la inmunología, donde el paciente, por su calidad de vida, la parte inmunológica está baja. Y es muy común decir, mire, tengo la defensa baja, es porque su parte inmunológica está baja. Y entonces las células alteradas no tienen nadie que las controle, y ahí es donde viene
la parte de la multiplicación de la célula maligna, ¿no? Entonces los adelantos han llevado que los nuevos tratamientos es de la parte de la inmunoterapia. Y por eso se habla de que hoy en día el cáncer de mama es personalizado, individualizado, donde la terapia de un cáncer que tenga el mismo diagnóstico y el mismo tamaño del otro es diferente a de otra paciente, ya se individualiza. Muy bien. La doctora Moraira, ¿le gustaría complementar algo? Bueno, desde el punto de vista del avance, evidentemente lo que ocurrió a nivel mundial, que fue la pandemia, nos llevó a manejar lo que se llama la inteligencia artificial. Esta va tomando un auge y surge lo que es también la telemedicina. Todo lo que promueva a llevar una mayor educación a las pacientes nos lleva a mejorar el avance diagnóstico, porque la paciente concientiza la enfermedad. Aparte de esto, existen diferentes estudios internacionales con países y que tienen recaudados un gran número de pacientes, más o menos manejan unas pacientes sobre 650 pacientes. Existen dos estudios que están marcando la pauta, que es el estudio Mirai y el estudio Rebeca. El estudio Mirai consiste en, a través del uso de las mamografías, hacer un software o hacen un software donde determinan cuáles son las pacientes que realmente tengan riesgo, de acuerdo a estas imágenes, como bien lo clasificó el doctor, que tengan riesgo de desarrollar cáncer de mama, tomando en cuenta factores de riesgo internos y externos, o sea, modificables y no modificables. Y el estudio Rebeca es un estudio que lo está haciendo la Universidad de Valencia, España. Son estudios netamente españoles. Involucra más o menos 7 estudios en 3 países diferentes, donde están buscando es individualizar el paciente. ¿Cómo? Tomando en cuenta el Mirai, sumando este estudio Rebeca, que tiene puertas abiertas, es llevar a las pacientes de acuerdo al tamaño tumoral, al tipo de tumor, a la clasificación molecular que tenga, la dosis ideal de medicamentos que debe recibir y el tipo de tratamiento que debe recibir. O sea, que teniendo 5 pacientes y las 5 pacientes con el mismo tipo de cáncer, con la misma clasificación molecular, con el mismo tamaño tumoral, se va a trabajar de manera individual. Claro, ese es el objetivo, porque se ha visto que de repente yo puedo tener una paciente con la misma clasificación molecular, que es el auge realmente de lo que es la patología mamaria, pero que responden de manera diferente al mismo tratamiento. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo esto en el mundo? Que quizás no son las mismas dosis, que quizás este medicamento tenga que ser sumado con aquello para que pueda tener la mejor respuesta en la paciente. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia muchos aportes tecnológicos que se están haciendo, pero el punto final, como bien lo dice el doctor Lacruz, que lo dan las investigaciones que hacen los premios Nobel, es que están buscando la vacuna contra ciertos tipos, no vacuna, vacunas, contra ciertos tipos de cáncer de mama, porque no hay un solo tipo de cáncer de mama. Entonces, yo pienso que en unos años, así como se ha ideado la vacuna contra el VPH, ¿sí? Vamos a tener la gran oportunidad de idear la vacuna contra el cáncer de mama. Excelente. Yo no pierdo la esperanza de que eso ocurra, pero evidentemente se requiere de grandes modificaciones en el sistema de salud de nuestro país. Yo pienso que que es el mes de la concientización y la prevención contra el cáncer de mama, debemos todos tener, todos en los diferentes niveles, no solamente la parte médica, no solamente la paciente. Nuestras pacientes requieren de que el nivel ministerial de nuestro país tome como mayor conciencia de la necesidad que se tiene de prevenir y de que no se niegue el avance tecnológico para nuestro país. Esperemos que eso se alcance, doctora Moraima y el doctor Julio César. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Creo que nos quedamos muy cortos y nos pasamos de tiempo. Nos disculpan la televisora andina de Mérida, pero esto es extremadamente importante porque tenemos que concientizar sobre la prevención de cáncer de mama
Esperemos que el próximo año nos vuelvan a acompañar. Y bueno, nos vemos en el próximo programa en la lucha, como seguimos en el mes rosa, en la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias. Televisora Andina de Mérida presentó Conversando con Paula. Conversando con Paula.